Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Antes que nada, ¿alguna pregunta sobre la tarea? La señorita Bastidas, Yo, ¿ninguna? profe, sí, ¿Cuál ejercicio? el ejercicio, a ver, del trabajo autónomo 4, el ejercicio 6. Muy bien. Ya. En el literal C, Un momento. Buenas, Buenas. licenciado. Ya tomó lista, disculpe. Sí. Perlaza para que me ponga la asistencia. Bien. ya, ver. en el literal C. El C es literal C. Del trabajo 4. Del trabajo 4, sí. Bien. Ya, ajá, no, lo que pasa es que hay que poner referenciales y entonces la C dice, no es cierto que algún árbol es verde y, o sea, debería de poner 2 referenciales o, no sé, tenía esa duda. Para cada caso, defina los conjuntos referenciales y los predicados adecuados. Con uso de cuantificadores se trabaja formalmente. Para el caso de la C, usted debería poner un referencial, solo debe poner un referencial. ¿Qué referencial podría poner? Puede poner referencial los árboles, que sea un árbol. Usted puede tener un conjunto de ciertos árboles, puede decir que su referencial son un conjunto de unos árboles, ¿verdad? Ajá. Entonces usted puede decir que R de X va a ser de, podría escribirlo como que X no es verde, ¿verdad? Y ahí tendríamos traducido esto de aquí. Ah, ya. Yo No, pensé espere, que... perdón, me confundí. No, ya leí bien. Te podemos poner como que esto de aquí es nuestro predicado, entonces tendríamos que X es verde, ¿verdad? Ya. Y luego la traducción, tendríamos que usar este predicado y nos dice, no es cierto que algún árbol es verde. Existe algún árbol que no es verde aquí. Y ahí sería la traducción. Ah, ya. Ahí sí, perdón, me había confundido. Pero ahí estaría. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de las tareas? Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. La guía del trabajo autónomo 3. ¿Del 3? ¿Cuál? Sí, ya tengo algunas, pero en la primera tengo una duda. En el literal El literal de... en el D, No, en el C, en el C. Ajá. ¿Verdad? Este de aquí. Sí, ese. Perdón. Ahora sí. El C sería este de aquí. Entonces el conjunto C, ¿cuál sería? Yo le puse, dice mamíferos marinos, pero dice es un mamífero, o sea, son uno de tantos. Cuando dice que es O, un mamífero marino, se refiere a que cada elemento del conjunto C es un mamífero. Se refiere a que esta X, que X será, siendo X un mamífero marino. Por ejemplo, usted podría poner ballena, delfín, y puntos. O sea, delfín, infinito. puntos suspensivos con tantos Ajá.
Entonces está bien, ahí sería un conjunto infinito. Ahora, infinito o finito, eso depende de cómo lo vayamos a ver. Porque si uno puede buscar, uno puede encontrar, según me dijeron en otro curso, hay como Ciento y algo, sí. 184 especies de, de mamíferos marinos. Por tanto, sería un conjunto finito. Finito. Porque Y aunque sean no, bastantes, sigue siendo finito. Y si y puse pues, algunos y sin los puntos suspensivos, no importa. ¿Cómo? Si puse algunos animales, pero no puse puntos suspensivos y ahí cerré el referencial, no, no hay problema. Claro, no habría problema tampoco. Puede decir como que este es el conjunto y pone eso y igual sería finito. no es conjunto referencial. Yo también tenía esa duda, pero analizándolo bien, no. Es que el referencial sale a partir de que queramos ver algo más grande. Por ejemplo, yo puedo decir que Eso es por C es un extensión. conjunto y mi referencial puede ser los animales, ¿verdad? Pero también podría verse como un referencial, siendo referencial esto de aquí, que es el referencial, y que adentro de C habría subconjuntos de las diferentes especies que hay. Entonces, lo del referencial es dependiendo de cómo vayamos a ver nosotros el problema, cómo abordemos un problema. Entonces, tranquilamente, esto es un conjunto. Si quieren, pueden tratarlo como un referencial, si quieren ponerlo en otro contexto, pero de aquí se lo ve más como un conjunto que sea finito. Profe, en la primera pregunta, la A y la H son la misma pregunta. Ah, sí. Ahí se Sí, fue. verdad. Eso. ¿La puede volver a escribir o que es cortito? Es solo 5 Ya lo líneas. hicimos, ya lo hice yo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Esa es disculpe, la con Dígame. referente a las fechas de entrega, dijo que uno iba a ser para el domingo, pero Sí. ¿para el sábado a las 12 o el domingo a las 12? Domingo Para a las tener en 12. cuenta. Domingo a las Ay, 12, porque uno lo puse para sábado a las 12, o sea, domingo a las 2:00, ¿verdad? El otro lo va a poner lunes a las 00 para que sea domingo 12. pero las dos están al sábado hasta las Sí, 00. sí, aún no lo he cambiado, ya lo voy a cambiar, pero no se preocupen que sí lo voy a cambiar. listo, profe, gracias. Profe, no sé si le haya llegado un correo mío porque yo quería ver la corrección o cómo calificó lo de el Listo. trabajo. Gracias No por sé si avisar. le haya llegado. ¿A dónde lo mandó? ¿A qué correo? Al correo, el correo, no sé si es el correo ese ¿Cuál que me llegó. Puse reenviar nada más, así que no sé si era eso. ¿A cuál? ¿Al Gmail o al UG? No sé, o sea, a mí me llegó con mi correo electrónico un correo diciendo que usted ya había revisado. Yo solo puse contestar y no sé. Eso es del Moodle. Ah, soy pendejo. Entonces un correo suyo, profe, Un para... correo mío, pueden Por escribirme. favor. Lo voy a poner en el grupo para que lo tengan por ahí. Carlo.sorzano@gmail.com o ahí tienen 2 correos para que me escriban. Buenas tardes. Yo tengo otra consulta. Dígame. De la misma hoja, el número 5 y el 6. El Ya, yo 5 y el tengo, 6. Muy bien. pero yo lo hice, pero obviamente leí un poco el libro y todo, pero no sé si usted tenga de pronto resumido el significado de los símbolos. De los ¿Ya? símbolos. Sí. No tengo simplificado, pero se lo puedo poner simplificado como los símbolos que hay. En el 5 y en el 6. Bueno, en el 5 sería el del 5. Tendríamos, ahora sí, tendríamos el símbolo igual, ¿verdad?
¿A eso se refiere? ¿A esos símbolos? Sí, ¿Así? ese es el igual. Ya la U que tiene la rayita abajo es subconjunto. Este es subconjunto. Este es Ese es subconjunto propio. Ya les pongo los nombres. Este subconjunto propio que usted me dice, no puedo leerlo también como de solo si A. De solo si A. Como O sea, yo de investigué un poco, pero no sé si estará bien. Ajá. solo si A. Solo Así. si existe A, ajá. No, ajá, sí. Solo si existe A estará el conjunto D, recogiendo de referencia ese ítem 5 que dice ahí. Yo lo analicé así. Así, ¿verdad? Yo puse que era falso. No sé si estará bien. La respuesta aquí es... Bien, podemos repasar esto de los subconjuntos y subconjunto propio, realizando el ejercicio 5 para darnos una idea. Entonces, para recordar los símbolos, esto es igual, o sea, que van a ser iguales. Igualdad. Esto es no igualdad. Que esto ya lo sabíamos, pero para dejarlos escritos. Esto es subconjunto. Conjunto. Este de aquí, sin esto, sería subconjunto propio. Eso significa pertenece. ¿Qué otro símbolo hay por ahí que podría ser? Cuando tenemos P de algo que está en medio de aquí, sería conjunto potencia. Y el N de algún conjunto es la cardinalidad. Cardinalidad. ¿Verdad? También vi que habría uno mayor o igual que él. Que es el de la rayita que tiene abajo. Eso sí. Eso Sí. sería mayor o igual. Con este sería menor o igual. Si están sin la rayita abajo, solo son mayor y menor. Y si tienen una raya que los tacha, por ejemplo, ustedes tendrían el pertenece y tiene una raya que los tacha, significan no pertenece. Es decir, que niegan lo que está ahí. El subconjunto, yo he visto también que ponen ese símbolo, pero el palito lo ponen en medio. ¿Significa lo mismo? Si es, por ejemplo, así, es que es no subconjunto. No, sin la rayita de abajo. Así. ¿Así? Es lo mismo que subconjunto, sí. Esto es que no es subconjunto propio. No es subconjunto propio. Cuando se pone la raya, se niega solo lo que nos dice el operador. Ahí no sabré si será subconjunto porque no me dice nada más, solo me dice que no es subconjunto propio. Aquí sería no pertenece. Aquí sería no es igual, cosas así. Entonces vamos a hacer el 5 para Ya. dejarlo bastante claro, o la mayor parte claro esto de aquí. Voy a reaccionar a esta computadora y sí. Tendríamos lo siguiente. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. Profe, ¿puede poner la página anterior que no tome captura? Ah, listo. Gracias. Muy bien, ahora sí, en lo que estábamos.
tenemos 4 conjuntos, el conjunto A, B, C y D, ¿verdad? El A es de 0 al 10, el B es 2, 4, 6, 8, C es esto de aquí, y el D nos dice que es un número par entre 1 y 9. Por tanto, podríamos transcribir D como número par entre 1 y 9. Sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Eso sería D, ¿verdad? Escribimos esto que estaba por comprensión en extensión. Y con esto vamos a trabajar. Nos preguntan si estos son verdadero o falso. Tenemos que poner si es verdadero o falso estas proposiciones. Lo primero que nos preguntan es que si la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. ¿Cuánto es la cardinalidad de A? 11. 11. Y la de B Es 4. sería 4, ¿verdad? Por tanto, esto es falso. Porque como tienen diferentes cardinalidades, no son iguales, es falso. Nos preguntan si la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de C. Podemos darnos cuenta que también es falso. Porque aquí son 4 y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahora nos preguntan, ¿B es diferente de C? Yo reviso B, tiene 2, 4, 6 y 8. Y C tiene estos acá. Por tanto, esto es verdadero. Son diferentes. Ahora me pregunta, C es subconjunto de A. ¿Qué significa que sea subconjunto? Que todo C debe estar dentro de A. Y yo voy a ver, el 1 está dentro de A, el 3 está dentro de A, el 5 está dentro de A, el 7 también, el 9 y el 11. El 11 no está dentro de A. Como no está dentro de A, me doy cuenta que C no está completamente dentro de A. Por tanto, esto sería falso. Porque C no está en su totalidad dentro de A. Por tanto, aquí sería falso. C no es subconjunto de A. B es subconjunto de A. Veo, el 2 está en A, el 4 está en A, el 6 y el 8 está en A. Por tanto, esto sería verdadero. Luego me preguntan, B y D son iguales. Tengo B y D era esto que se traduce a esto. ¿Son iguales? ¿Tienen los mismos números? Verdadero. Luego me pregunta, D es subconjunto propio de A. Voy a ver si D es subconjunto. Veo que 2, 4, 6 y 8 están dentro de A. Muy bien. Y luego veo, A es igual a D. No es igual, ¿verdad? Por tanto, sí es subconjunto propio. Y en este de acá, me preguntan si este es subconjunto propio de B. Yo voy a ver si C es subconjunto, si D es subconjunto propio de B. Entonces reviso los valores de D, que si están en B. El 2 está, el 4 está, el 6 está y el 8 está. Por tanto, D es subconjunto. D es subconjunto de B. Ahora, para que sea subconjunto propio, tengo que revisar. D es igual a B. Si D es igual a B, que es el caso, entonces no puede ser subconjunto propio. Por tanto, sería falso. Profe, Dígame, disculpe que lo moleste, en serio, pero es que todavía sigo teniendo una duda. ¿en cuál? No, aquí En la las misma dos. que le dije hace rato, en el ejercicio 6 del trabajo 4. ¿Ya? ¿Con cuál? Con el mismo. Es que lo que pasa es que los literales anteriores, ¿Sí? yo los resolví como tipo de razonamiento de conjuntos. ¿Sí? Ya, entonces como que está como distinto al que yo hice a los dos anteriores. A ver, ¿cómo escribió el A, por ejemplo? A ver, en el A yo tengo que el referencial es X tal que X es un número. ¿Sabes qué X? Es un número. Es un número, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Y Listo. luego puse, del predicado yo puse E de X, bueno, póngale, X es un número entero.
y puse R de X. X es un número real. Y que R de X Eso, es ajá, X es un número real. real, ¿verdad? Y luego puse Para toda X, todo X tal que E de X, entonces R de X. Bueno, lo puse así como lógica proposicional y de ahí luego lo puse como en conjunto. Ajá, ¿qué? R de X. Eso está bien. Ya. O sea, está Bueno, bien eso se va escrito. en corto. Ahora, así. Ajá. Y luego lo pasé a conjunto, lenguaje de conjunto. Es decir, que lo hizo como a conjunto. Y ahí lo puse A, E de X. AP de X. Bueno, E de X, ya. Ah. Subconjunto. Es subconjunto. Ya, pero con el igual. Subconjunto con la rayita abajo. Sí, subconjunto. AR de X. AR de X. Ajá, así yo lo resolví. Por eso es que yo tenía la duda de cómo se hacía. Ah. Porque yo le hice como razonamiento. Claro, sí, está bien. Ajá, pero es que, no sé, es lo mismo hacer. Es que lo que usted hizo está bien, o sea, eso está bien, porque me explica las estas, pero lo que pido es traducir formalmente, o sea, eso lo llega hasta aquí. Esto de aquí es un extra, está bien, Ya. pero hasta aquí estaba bien. Porque me dice que si esta X es un número entero, entonces esta va a ser condicional. Y si este es real, sí, está bien. También lo pudo haber escrito, para hacerlo un poco más corto, puedo haber dicho que el referencial es entero. Es un entero, perdón. Y pone P de X, que X es real. Y hubiera escrito como para toda X, P de X. Ya. Y eso es una proposición que puede ver si es verdadera o falsa. Es que tenía la duda porque me estaba diferente al conciso la C. Claro, o sea, eso está bien porque también da lo mismo, pero también se puede escribir más corto, ¿no? Ahí ya. Perdón. No Muchas pasa gracias. nada. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Respecto a la tarea. ¿Puede explicar de nuevo las 5, la H? Que no entendí muy bien. La H, muy bien. Esta de aquí. Recordemos el subconjunto propio, ¿verdad? ¿Qué nos decía el subconjunto propio? Un subconjunto propio, que A es subconjunto propio de B, si A es subconjunto de B y que A sea diferente de B. Para que esto se cumpla, tiene que pasar estas dos condiciones. Que sean subconjuntos y que sean diferentes. Si vemos en la de aquí, yo veo que D es un subconjunto de A y que A es diferente de D. Por tanto, se cumple que es subconjunto propio. En este caso de acá, yo tengo que D es subconjunto de B. Todos los elementos de D están en B. Por tanto, se cumple que es subconjunto. Ahora tengo que ver si se cumple que sean diferentes. ¿Se cumple que D sea diferente de B? Falso, ¿verdad? No. Esto no se cumple porque ambos son iguales. Por tanto, como este no se cumple, como se cumple que sean subconjuntos, pero no se cumple que sean diferentes, por tanto, no pueden ser subconjuntos propios. Ah, ya. Solo era eso. Gracias. Muy bien. Profe, ¿hay que justificarlo o solo lo podemos dejar así? Dice, justifique su respuesta. Puede justificarlo diciendo así, algo como esto. O diciendo como que D y B son iguales, por lo tanto no puede ser falso. No puede ser su conjunto y sea falso esto de aquí. En la primera, ¿cómo lo representaría, profe? Disculpe.
En la primera pondría No, porque no tienen... 11 igual a 4. Por tanto, Ya, falso. listo. Es que quería una manera corta de hacerlo, porque si ponía todo literal, iba a ser fastidioso. Por eso que le he preguntado. Profe, Dígame. cuando un elemento está entre varias llaves, ¿qué significa? Cuando está entre varias llaves, por ejemplo, este elemento A, yo puedo tenerlo aquí y voy a decir que este es el conjunto con el elemento A. Si tengo otra llave, voy a decir que este conjunto contiene el conjunto que contiene A. Si tiene más llaves, voy a decir que este conjunto de afuera contiene a otro conjunto que contiene a otro conjunto que contiene el elemento A. Ahora, supongo que usted se refiere a cuando estamos hablando de subconjuntos, ¿verdad? El 6. Por lo tanto, yo puedo decir que este es mi conjunto A, ¿verdad? Yo voy a tener mi conjunto A. Bueno, voy a poner mejor, mi conjunto A tiene A y B. Yo voy a decir que esto de aquí, que este elemento de aquí es un subconjunto, que este conjunto es subconjunto de A. Por tanto, yo podría encontrarlo en el conjunto potencia de A. ¿Verdad? Y aquí son unos cuantos más. O sea, al estar en llaves, yo voy a decir que es un conjunto, y al ser conjunto yo puedo decir que esto es subconjunto del conjunto A. Ahora, al tener, si por ejemplo pongo esa A en dos corchetes, yo voy a decir que este conjunto que tiene todo esto es un subconjunto de mi conjunto potencia. Entonces, este es un subconjunto de este conjunto de aquí. Y lo podría encontrar en el conjunto potencia del conjunto potencia de A. Que se armaría así y estaría aquí, ¿verdad? Coma, bla, 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 y así. O sea, si tenemos la potencia, prácticamente siempre va a estar en todo, ¿verdad? Como en todo. A ver, por el literal, del 6 sería el literal G y el H. Yo hice la G, pero no sé si estará bien. El 6, el literal G y el H. A ver, ¿dónde está? Me dice el 6. Que preguntan cuál es verdad. Sí, pero ahí dice la potencia de la potencia de S. Si yo tengo la potencia de S, para yo hacer la potencia de esa potencia que yo ya hice, de ley se va a repetir ese conjunto, ¿no? Si yo tengo la potencia, se va a repetir ese elemento dentro de un conjunto. Claro, o sea, de ley, así me pongan 3 potencias, igual va a estar igual. Yo lo analizo así porque puedo sacar, o sea, prácticamente sería lo mismo, pero estoy haciendo la potencia de ese mismo ejercicio. Entonces podría decir que es verdadero. La G y la H. La G y la H. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de la potencia, ¿no? Pero habría que comprobar si si es subconjunto de la potencia de la potencia de la potencia, y si el otro, no, ver si este pertenece al conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia para la H, y ver si lo otro es subconjunto del conjunto potencia del conjunto potencia. Ese ejercicio es larguísimo porque yo traté de hacerlo, pero es grande. De la manera que usted tenía con la lógica, en la fórmula, por decirlo así, ¿cuál sería? Yo, ¿cómo lo haría? Para resumirlo más pequeño. Para hacerlo un poco más corto, tendría esto, ¿verdad? Tendría que S es arroba dinero y el conjunto este con este, ¿verdad? Eso es S. Mi conjunto potencia de esto, voy a decir que es
esto de aquí, esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí. Y podría poner, por ejemplo, este de aquí. Y aquí siguen unos cuantos más, ¿verdad? Sí, la potencia es 8. Así, serían 8 de estos, pero voy a llegar hasta ahí. Entonces, el conjunto potencia estaría formado por este de aquí. El conjunto potencia de mi conjunto potencia tendría, por ejemplo, tendría a este de aquí, ¿verdad? Tendría este de aquí también en doble corchete. Voy a poner también a este de aquí en doble corchete. Lo voy a poner aquí, que me quedaría. Porque tomo este elemento y lo pongo en corchetes. O sea, de ley tengo que ir aumentando las llaves. Sí, hay que irlo aumentando. Ah, ya. Y por ejemplo, el conjunto potencia este, el conjunto potencia del conjunto potencia tomaría cada uno de los elementos que hay en el conjunto potencia individualmente y los pondría en corchetes. Por tanto, también pondría este en corchete así. Se me fue. Ahí sí. Y bueno, y aquí son muchos más porque son como 256, si no me equivoco. Aquí puse unos cuantos. Y el conjunto potencia del conjunto potencia de S sería, por ejemplo, ir poniendo cada uno de estos elementos de los 256 que salen aquí, ponerlos en corchete y hacer combinaciones. Uno sería, por ejemplo, este de aquí. Otro sería 2, 3, 4. Y otro sería, por ejemplo, este también en corchetes. Y muchos más, ¿verdad? Entonces, en este de aquí, en este literal, en el literal G, me preguntan si este elemento de aquí, que tiene 3 corchetes, es un subconjunto del conjunto potencia del conjunto potencia. Por tanto, me preguntan que si es subconjunto de este conjunto de aquí. Si es subconjunto de este de aquí, debería encontrarlo en el conjunto potencia de este conjunto. Por tanto, debería encontrarlo aquí. Yo reviso este conjunto potencia que he realizado y veo, ¿hay algún conjunto algún subconjunto que sea así? No, porque este de aquí tiene 4. Este no es subconjunto del conjunto potencia. Este es un elemento del conjunto potencia del conjunto potencia. Pero este no es un subconjunto del conjunto potencia del conjunto potencia. Por tanto, este de aquí me daría falso. ¿Por qué? Porque este de aquí, este elemento que tiene 3 llaves, es un elemento del conjunto potencia del conjunto potencia. Es elemento. Pero para que sea subconjunto de este de aquí, debería estar con otra llave más. Como lo encontramos en el conjunto potencia de todo esto. Ahora acá me dicen que este elemento se encuentra que pertenece al conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia. Entonces, si yo tengo este conjunto potencia, bueno, tengo todo esto, yo debo encontrar este en ese conjunto. Si yo reviso, lo tengo aquí. Por tanto, este sí pertenece a este conjunto. Está diciendo que pertenece. Por tanto, es verdadero. O sea, cuando se refiere a subconjunto tiene que estar dentro de las potencias, ¿no? Cuando me dice subconjunto, sí, por ejemplo, A, subconjunto de B, que algo está subconjunto de algo, por ejemplo, que este elemento es subconjunto de B, por tanto, eso significa que ese elemento tiene que pertenecer al conjunto potencia de B. Para que esto sea subconjunto de esto, ese elemento tiene que ser
Ya, tiene que pertenecer al permanecer. conjunto potencia de B. Ya. Esa duda tenía. Por tanto, Profe, cuando escribo en O sea, lenguaje, ay, perdón. a ver, primero el señor El Pedraza. primero que vaya Aaron. Sí, a ver. Sí. ya, entonces esa tenía, o sea, esos dos signos, o sea, yo decía subconjunto es igual al que tiene que pertenecer, entonces tenía esa duda. Sí, claro. No. Entonces sí, cuando es subconjunto tiene que pertenecer al conjunto. Muy bien. Ya, licenciado. Dígame, señorita Bastidas, su pregunta. Ya. No, solo es una duda. Cuando escribo ningún y etcétera, el lenguaje de conjunto solo sería negación de todo x, p, x, ¿verdad? Si escribo ningún... ningún y ahí, etcétera, lo que sea que vaya, pero ¿ya? parece ningún es negación de todo x, p de x. Sí, sería la negación de todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, en esa vez que usted explicó lo del predicado, yo creo que como 2 veces se me fue el internet. ¿Puede explicar algo así súper que rápido para entender que yo esa clase no la entiendo porque, o sea, no alcancé a verla claramente? A ver, vamos a recordar predicado. Disculpe que la moleste. Un predicado. Cuando hablamos nosotros de predicado, es que vamos a tomar una expresión que tiene una variable, que expresa una variable, y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, yo digo, X es par, por ejemplo. Entonces yo voy a tomar esta expresión y le voy a poner un nombre. Voy a decir que esto es el predicado P. P de X. Ahora, en este predicado, nosotros vamos a tener un referencial. Nosotros vamos a poder, ¿cómo se dice? Vamos a poder cambiar los elementos que tenemos en nuestro referencial dentro de nuestro predicado. Es decir, nosotros vamos a poder usar predicado de 1, que me escribiría entonces 1 es par, predicado de 2, predicado de 3. Entonces el predicado lo que hacemos es poner una expresión como en función de la X. Y luego a esto de aquí, a este predicado, podemos reemplazar los valores de nuestro referencial. Y así transformar esto, que no es una proposición, a una proposición. ¿Por qué? Porque ahora, ya que tenemos P de 1, esto podemos ver si es verdadero o falso. Por tanto, aquí sería falso, en esta 2 es par, sería verdadero, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es el predicado, por una parte. Ahora, nosotros podemos usar estos predicados para formar más cosas. Por ejemplo, si yo uso los cuantificadores, recordemos el cuantificador universal y el existencial, podemos usarlo en este caso. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el cuantificador universal de X, le digo para toda X de mi referencia a la que me estoy refiriendo, se va a cumplir este predicado. Entonces, yo veo si esto va a ser verdadero o falso. Entonces, ¿cómo tendría que comprobarlo? Tendría que ir con todas las opciones que tengo en el referencial dentro de mi predicado y ver si todas son verdaderas. Y si yo comienzo y digo P1, esto es falso. Por tanto, como no son todas mis X, no con todas mis X son verdaderas, voy a decir que esta proposición que hice con este cuantificador va a ser falso. Si por el cambio yo digo que tengo el cuantificador existencial, existe alguna X que cumple esto de aquí, yo podría probar, por ejemplo, con el 1, esto es falso, con el 2, esto es verdadero. Existe una X de mi referencial que hace que
mi predicado sea verdadero. Por tanto, esto de aquí es verdadero. O sea, en ese caso, ahí cumple el 2, el 4 y el 6. Claro, cumple el 2 y 4 y el 6, Claro, pero con tal que pero haya sería, uno, claro, con tal que haya pero si, mínimo uno, va a ser verdadero. Acá si hay ya, uno o que sea, no sea importa falso, si sea global. Ah, ajá. ya lo Aquí entendí. en el universal, si uno falla, directamente ya va a ser falso. Así que para que sea verdadero, todos los elementos de mi referencial tienen que ser verdadero mi predicado. Ya entendí. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con la clase? Entonces, el día de ayer, si no recuerdo mal, dejamos esto de aquí para hacer en la casa. ¿Quién lo resolvió? ¿O quién lo hizo? ¿Quién lo pudo simplificar? Yo lo intenté. Me salió menos Es y sobre 3y. menos y sobre 3y. Y sobre 3y, ¿así? Sí. Ok. ¿Alguien más lo intentó? Entonces vamos a resolver esto de aquí. Muchas gracias por intentarlo. Pero eso no es la respuesta, pero ahora vamos a ver cómo lo haríamos, ¿no? Muchas gracias por tanto y a la vez por tan poco. ¿Cómo? Nada, profesor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ir resolviendo esto poco a poco. Vamos a resolver la parte de arriba y la parte de abajo. Por tanto, en la parte de arriba tenemos una resta de fracciones. Vamos a usar nuestras propiedades de fracciones que tuvimos. Vamos a multiplicarlo. Las dos partes de los denominadores. Vamos a tener x más y x menos y. Y luego a este lado voy a multiplicar x por el lado de acá. X por x menos y. Menos y por esto de aquí. ¿Verdad? X más y. Y en la parte de abajo tendría esto por esto. Me quedaría x menos y por x más y. De igual manera, acá quedaría x por x más y por x menos y. Ahora lo que yo puedo hacer es ir resolviendo todo aquí adentro, lo que tengo en los numeradores. Y también puedo ir haciendo la propiedad 5 que teníamos de los medios con medios, extremos con extremos. O sea, la multiplicación de los medios con medios va a ir en el denominador. Tendríamos la multiplicación de x más y x menos y por x más y x menos y. Los medios. Y en los extremos tendría x por x menos y por x más y. Todo eso por x menos y por x más y. Si yo me doy cuenta, estos son iguales. Yo puedo simplificar esto de aquí. Y me quedaría, por tanto,
lo siguiente. X cuadrado menos XY menos YX menos Y cuadrado, ¿verdad? Ya no tengo esto y resolví lo de aquí arriba. Sobre abajo tendría X cuadrado más XY más YX menos Y cuadrado. Por lo tanto, esto sería igual a, voy a sumar los términos semejantes y quedaría X cuadrado menos XY menos Y cuadrado, y abajo quedaría X cuadrado más 2XY menos Y cuadrado. Y llegaríamos a la respuesta. Yo lo voy a terminar a ver si me sale igual. Sí. ¿A alguien le salió esto o alguien lo hizo? ¿Y si pone otro para hacer? Digo. Eso vamos a hacer. Ya que está, ahora vamos a poner este de aquí. Profe, podría poner el ejercicio anterior, es que no le tomé capture. Ya va un momento. Gracias. Licenciado, una pregunta. Cuando sumo 1 al literal, ¿pongo más al literal mismo o le pongo el 1 igual? Si sumo 1 al literal, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, 1 más U. Sería 1 más. 1 más U, así.
Sí. Eso es 1 más U. Usted no sabe la U cuánto es, entonces no puede sumar. Usted puede sumar los números. Si los tiene así. O si tiene, por ejemplo, U, que sea 1, más 2U. Ahí puede sumar y decir 3U. Pero si está como U, 1 más U, se lo representa como 1 más U. Recordatorio. Si tienen algo por este estilo, que tengan A más Y abajo tengan BY, ustedes no van a poder, no pueden hacer esto. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque aquí arriba tenemos 2 términos. Lo que nosotros podemos hacer eso si es que nosotros tuviéramos algo del estilo así. Tenemos multiplicando. Aquí yo puedo simplificar tranquilamente. Aquí yo no podría hacer esto. Lo que sí podría hacer es lo siguiente. A sobre BY más Y sobre BY. Y aquí sí podría simplificar. Y que me quede ABY más 1 sobre B. Si yo tengo, por ejemplo, X menos 1, X más 1, y abajo tengo X más 1, X más A, aquí yo puedo simplificar porque aquí estoy multiplicando. Aquí no tengo ninguna más, ningún menos. Entonces yo podría simplificar esto de aquí. Si yo por en cambio tuviera un más aquí, ahí yo no podría simplificar. Entonces, ¿cuánto les dio esto de aquí? Sí, sí, y Espera, ya profe, eso fue lo que un pasó, ratito eso fue más. lo que pasó, que salieron. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en su corazón. No, mentira. Creo que primero lo intenten y luego ya pongo la respuesta. Y lo resuelvo. La respuesta es U sobre W, ¿verdad, profesor? Sí, la respuesta es U sobre W. Qué bueno que sé. Vamos a dar un poco de tiempo para Este que... hecho no era...
Vamos a ir escribiendo la respuesta. Tendría U, V, V más U. W menos W, U, V. Aquí es V, U más V. Tendría aquí U menos V más U. Aquí tendría U, V. Y acá abajo tendría W menos W, V, U más V. Consecuencia tendría V más U por V más U, menos UV, y por acá tendría U más V, W por U más V, menos WV. Aquí yo puedo simplificar esto con esto. Quedaría UV más U cuadrado menos UV y WU más WV menos WV. Esto se va con esto, este se va con este y quedaría U cuadrado WU. Este se va con este de aquí y quedaría U sobre W. Entonces, la resolución de esto, nosotros comenzaríamos haciendo las sumas que hay en los denominadores aquí, con lo cual nos quedaría esto y esto de aquí. Una vez que tengo esto, yo digo que tengo de esta forma U sobre 1 y W sobre 1, y hago medios con medios, extremos con extremos. Y me quedaría arriba U por V sobre V más U, y acá sería W por V sobre U más V. ¿Por qué ahí puso U más V sobre 1 en la suma, en la W? ¿En dónde? Ahí. ¿Aquí? Abajo. ¿Aquí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la suma puso U más B. U más B. Porque hice esto de aquí. Esto de aquí es como si tuviera 1 y esto me va a dar V, U más V. Multiplico este por este, me da este. O sea, intercambio. Ah, ya. Multiplico este por este para que me dé este de aquí y este por este para que me dé este de aquí. O sea, hago medios con medios, me dan esta parte de aquí roja, ¿verdad? Luego voy a hacer la parte azul, que sería esta resta y esta resta de aquí, que me va quedando de esta manera. Me queda esto de aquí y esto de acá. Ahora, ¿por qué aquí simplifiqué esto de aquí? Porque si yo hiciera medios con medios, extremos con extremos, me hubiera quedado de aquí, del lado de aquí abajo, me hubiera quedado, por ejemplo, esto por V más U, y este de acá me hubiera quedado U más V. Y así hubiera podido simplificarlo. Por tanto, yo aquí
puedo simplificarlo directamente. Se puede simplificar los medios con los extremos. Yo puedo simplificar este con alguna cosa de aquí arriba o este con alguna cosa de aquí abajo. Igual este de aquí, yo puedo simplificarlo con este de acá o con este de acá. Ya con eso me queda solo la parte de los numeradores en ambas fracciones y resuelvo. U por V es UV más U por V es U cuadrado menos UV que ya tenía, que sería aquí, y en la parte de abajo tenía W por U más W por V menos W por V, con lo cual me quedaría esto y podría simplificar W con V o W por V menos W por V, esto se va, y podría simplificar U por V menos U por V. Por lo tanto, eso también se va. Y me quedaría U cuadrado sobre WU. Puedo simplificar esta U con el cuadrado de la U y me quedaría U sobre W. Uno más para que practiquen. Es X, ¿verdad, profesor? Sí, estos son X. Este está aquí así, este está acá. ¿Es un 3, profesor, lo que está el puntero o no? ¿Que es un 3 o un 1? No sé dónde está el puntero, espérame. 2 más X o... 2 más X, que está sobre 3 menos 2X sobre 1 sobre X menos 3 menos 1. Profesor, déjeme ver el ejercicio. Sí, se me fue. Ahí está. Profesor, sale 2 menos X al cuadrado menos 3X sobre 6. Espera un momento. A ver. Sale... ¿Cuánto me dijo? 2 menos X al cuadrado menos 3X sobre 6. No. Menos 5X al cuadrado más 10X más 24 sobre 2
Menos 2x al cuadrado más 3x más 12. Sí. ¿Cuánto te sale, brothercito? Repite. Le salió eso de ahí. Sí tengo números chuecos, definitivamente. Salió menos 5x cuadrado más 10x más 24 sobre esas rayas. Menos 2x cuadrado más 3x más 12. Profesor, ¿qué pasa si le digo que yo creo que un resultado está correcto y el que usted ha sacado ahí está incorrecto? Pues diría que me lo demuestre. Ya, pues yo se lo demuestro, quiero ver. Pero, Ok. pero me exonera. Claro. Ok. Que está mal. Es que está mal, es lo que me sale a mí. Muéstreme. A ver, ¿cómo le hago? A ver. Que comparta pantalla. Escribirse a mano. Una foto y lo muestro aquí. A ver, le voy explicando cómo lo hice cada paso. Pues. A ver. Ya, primero tenemos el ejercicio, ¿verdad? Sí. Primero quise restar los números que están abajo en el denominador. Muy bien, entonces, El 3 y el menos 1 los resté. El Porque 3, me da igual. Y el 3 y el menos 1. Ajá. El 3 y el menos 1. Este no, con no, este. No, ese no. El 3 del denominador original, ese de ahí. ¿Este? Sí, con el menos 1 de abajo, del de abajo. Con este de aquí. Sí. Pero no puedes restar esos porque están dentro de este denominador. X menos 3. Por lo tanto, este está aquí dentro y este está aquí afuera. Entonces no ya puedes... se te fue la exoneración. Espera, brothercito, ¿no? Entonces no puedes, estos aquí no los puedes coger. Porque este está dentro de este denominador y este está aquí afuera como otra expresión, como otro término. Este menos 1 es parte de este término de aquí. Fuera diferente que este menos 1 estuviera aquí. Ahí sí podrías hacer eso. Pero este menos 1 está dentro del denominador. Ah, ya. Sí, error mío. Eso es lo primero que haríamos. Dime Resolver esta resta de aquí. X menos 3. Me quedaría 1 menos X más 3, ¿verdad? Entonces, primero que resolveríamos sería este de aquí. Que nos da esto de aquí. Esto es igual a 4 menos X. Para tenerlo aquí en cuenta, este numerador es 4 menos X. Y seguiríamos resolviendo. 2 más X, 3 menos. Y lo que haría aquí sería decir que tengo sobre 1 y puedo hacer medios con medios, extremos con extremos. Y me quedaría abajo 4 menos X, ¿verdad? Y arriba me quedaría 2X por X menos 3. Luego, entonces, ya me di cuenta del error. Lo que pasa es que ese menos 1 lo escribí afuera, como usted indicó, como otro término independiente. Pero si fuera así, sí sería la respuesta que di. Probablemente. Ahí sí, yo sí creo que puede salir así, pero en este caso era este de aquí. Y estaba seguro porque en la clase anterior que tuve, lo había hecho y lo hice mal y después me corrigieron. Y me di cuenta que era así. Porque sí me puedo equivocar, no, si me ven que me equivoco en algo, díganme, profe, ¿qué pasó ahí? O tal cosa. Porque se me puede pasar. Sobre todo sumando y restando.
como me pasó antes, que aquí había puesto que me quedaba x más 2. Bueno, entonces haría aquí esta fracción de fracciones, me quedaría de esta forma, y seguiría resolviendo. Me quedaría 2 más x, 3 menos, y aquí arriba tengo 2x, ya lo multiplico, quedaría 2x cuadrado menos 6x sobre 4 menos x. Luego hago la resta que tengo aquí y me quedaría x, y aquí abajo el denominador, 4 menos x, y tendría 3 por esto de aquí, que me daría 3 por 4 es 12, menos 3x, menos 2x cuadrado, más 6x. Entonces lo que hice aquí fue hacer directamente esto de aquí. Lo escribí como 12 menos 3x. Aquí puedo reducir términos semejantes y me quedaría como 2 más x. Profesor, ¿no es menos 6x? No, porque tenemos este menos aquí. Este menos cambia a este de aquí y a este de acá. Por tanto quedaría menos 2x, menos por menos, 6x. Entonces este menos afecta a este término y a este término de acá. Con lo cual me quedaría menos 2x cuadrado más 3x más 12 sobre 4 menos x. Aquí digo que hay 1, hago medios con medios, extremos con extremos y me quedaría 2 más x por 4 menos x sobre menos 2x cuadrado más 3x más 12. Voy a llevarme esto, siguiente hoja, para seguir trabajando. Y de aquí diría que esto es igual y hago la suma de fracciones. Esto es como si tuviera aquí un 1 y me quedaría menos 2x cuadrado más 3x más 12. Y luego multiplicaría el 2 por todo esto y me quedaría menos 4x cuadrado más 6x más 24 más 4x menos x cuadrado. Y finalmente lo que hago es reducir términos semejantes y me quedaría menos 5x cuadrado más 10x más 24 sobre menos 2x cuadrado más 3x y más 12. Puede ser para atrás para tomar captura. Claro. Profesor, una consulta. Ahí, ahí donde tiene la hoja, en el 2, donde está el 2 más, ¿verdad? Aquí. Ya, sí. No, sí, ahí. Aquí. Está al inicio del ejercicio. ¿Ya? Arriba. Ya. Si yo es debajo de, no, al otro lado. Si yo debajo de ese 2 pongo el 1 imaginario, puedo multiplicar a sí mismo e intercambiar, ¿verdad?
El 1 para imaginario. hacerlo, ajá, y pondría debajo del 3 también el 1 imaginario, y ahí tendría que 3 menos 2x es mi denominador, ¿no? 3 menos 2x. Pero recuerda que aquí lo que tienes es... Vamos a hacerlo con color, sí. ¡Hasta mañana! Los denominadores en común de el 2 con este de acá, con este término de acá, sería Los platos. este término de acá. Esos son los que tienes que comparar. Para poder comparar esos dos, tú tienes que primero ir resolviendo lo que tienes acá. Por tanto, por eso primero hacemos esto de aquí. Hacemos O sea, esto no, de aquí para poder hacer una sola fracción, como queda aquí. Y una vez que tenemos esa sola fracción aquí, podemos trabajar con el 3 para que una vez que ya tengamos una fracción, transformar todo esto a esta fracción de aquí. Y ahí sí, puedes venir con el 1. Es decir, que todo esto de aquí, que está aquí puesto, se transforma en esto. o sea, no puedo hacerlo directamente así. No, porque Ya, ya. no estarías Sí, porque cumpliendo no con me el salía. orden de las fracciones. No me salió. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿mañana es la lección o el taller? Mañana es el taller. El día jueves es la lección. Mañana también pueden preguntarme, durante el taller me pueden preguntar si tienen alguna duda sobre la tarea, para que así también refuercen para la lección, porque la lección va hasta conjuntos, ¿verdad? Hasta lo que es predicados. ¿Talleres coso o conjuntos nada más? ¿Cómo? La prueba es solo hasta conjuntos, hasta predicados. ¿El taller también es su conjunto? ¿También viene hasta acá? El taller también es solo conjuntos. Esto de aquí es para el siguiente taller. Profe, Dígame. cuando acabe la clase o antes de que acabe la clase, ¿le puedo hacer otra pregunta respecto al deber? Pues sí, ahorita iba a comenzar con algo que puedo explicar rápidamente y ahí me puede hacer una pregunta. Así que, si no hay alguna pregunta sobre este ejercicio, avancemos con lo que iba a decirle antes de irnos, que son propiedades de los exponentes. Recordemos que vamos a tener exponentes si tenemos, por ejemplo, A por A por A por A. Esto podemos traducirlo como si tuviéramos solo A elevado a la cuarta. La cantidad de veces que tengamos multiplicado un signo, una letra, vamos a elevarlo a ese valor. Por tanto, si tenemos A por A por A, que al infinito, hasta que se cumpla, hasta el número que tengamos. Decimos que esta es la potencia. Entonces, de esta potencia A es la base y N es el exponente. Para recordar las partes de la potencia. Si tenemos un exponente fraccionario, esto significa que vamos a tener esa base en una fracción. Entonces, el número que tengamos en la fracción va a ser el número de nuestra raíz. Si tenemos a la 1 sobre n, esto va a ser a raíz de n.
Ahora, vamos a poner esto por aquí. Esto. Ventajas de trabajar en línea y en digital es que se pueden hacer estas cosas como mover lo que has escrito. Ahora, entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a decir que tengo A que es diferente de 0 y que B es diferente de 0. Y voy a decir cuáles son las propiedades. Entonces, la primera propiedad que tengo es, si tengo A a la N por A a la M, si tengo bases iguales, yo lo que puedo hacer es sumar exponentes. Si tengo bases iguales, puedo sumar los exponentes. Si tengo una multiplicación de bases iguales, sus exponentes se van a sumar. Si tengo una fracción de bases iguales, yo puedo transcribir esta fracción como una resta de sus exponentes. Otra propiedad que tenemos en los exponentes es que si tengo a elevado a la n y otra variable elevada a la misma n, al mismo exponente, yo voy a poder juntar a las dos variables en un solo exponente. De igual manera, si yo la estuviera dividiendo en fracción a la n, fracción b a la n, yo puedo transformar a esto a sobre b, esto elevado a la n. Otra propiedad que tenemos es, si tengo una potencia elevado a otra potencia, esto va a ser igual a la base con exponentes multiplicados. Voy a multiplicar los exponentes. Yo también puedo decir que si tengo una potencia en el denominador, yo puedo pasar esta potencia al numerador si le cambio el signo a mi exponente. Y por último, si yo tengo una incógnita, tengo una variable elevada a la 0, o cualquier cosa elevada a la 0, esto va a ser igual a 1. Siempre que a sea diferente de 0. Entonces estas son las propiedades de los exponentes. Aquí estamos dando un repaso, recordando. Y con estas propiedades también podemos hacer unos cuantos ejercicios. Con lo cual, yo les voy a poner lo siguiente. Tengo la siguiente expresión algebraica. Van a reducirla usando las propiedades de los exponentes. Y está en más HD, más High Definition, para que lo puedan ver mejor.
ahí no puedo simplificar P sobre 3 arriba y P sobre 3 abajo, ¿no? No puedo. ¿Cómo? Exponentes. Exponentes. No, 27 no puedo, ¿no? lo que puedes hacer es, si tienes la misma base y tienes una multiplicación, puedes sumarlo, y si tienes una división, puedes restarlo. Entonces la recomendación aquí sería poner todos en la misma base. ¿Por qué? Yo sé que 4 es igual a 2 a la 2, ¿verdad? Yo sé que 27 es igual a 3 a la 3. 125 es igual a 5 a la 3. Si no me equivoco, sí. 6 puedo escribirlo como 2 por 3. El 8 puedo escribirlo como 2 a la 3. El 9 puedo escribirlo como 3 a la 2. Y el 10 puedo escribirlo como 2 por 5. Profe, queda... Vaya diciéndome su duda para Allá. irla viendo. La verdad, disculpe. Es de las 7 del trabajo 3. Silencio un ratito. Sí, las 7 del trabajo 3. Del trabajo 4, perdón. Trabajo 4. Muy bien. Es que me confundo cuando niego eso, porque no sé si negar el cuantificador y también el predicado. No sé, esa es la duda. Y quería ver si podía mostrarme cómo tendría que salir. Ay. Tendría esto, ¿verdad? Uh-huh. Podría referencial. Licenciado, dice la compañera Juliana que la acepte, que se le cerró. Sí, la acepté ya. Puedo decir que es turista ecuatoriano. ¿Verdad? Voy a decir que mi predicado P va a ser que X accede al zoo. Por tanto, yo podría escribir si escribo así, para todo X, P de X, digo que todo turista ecuatoriano accede al zoo, ¿verdad? Entonces yo podría poner que si accede al zoo, si esto es accede al zoo, le pongo una negación aquí, es no accede. Entonces ninguno, de todos los turistas, ninguno accede al zoo. Podrías negar aquí el predicado. Ya, pero ese sería el de la proposición que nos da. El de la que nos da. Sí, Sería de ningún turista. Y la negación de eso es negar también el cuantificador. Sería entonces la negación de esto sería existe una X que esto de aquí.
Muy bien, entonces, Gracias. muy bien. ¿Cómo vamos con este de aquí? A mí me quedó 10 sobre 3p menos 3. 10 sobre No, elevado a la 3p menos 3. 10 elevado a la 3. No, A mí pero me quisiera saber quedó cómo lo hizo. A usted le quedó 2p 2p por 5 elevado a la 3p por 5 elevado a la 3p. por 6 elevado a la 2p. ¿Ya? Todo eso sobre 3 elevado a la 2p por 10 elevado a la 3. Muy bien. Está bien, pero se puede hacer un poco más. Si lo escuché bien. Entonces vamos a resolverlo antes de que termine la clase. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar estos números que tengo aquí por números primos elevados. Puedo transcribir estos números como esto de aquí. Si yo tendría 2 elevado a la p, 2 a la 2 elevado a la p, que sería 4p. Yo tendría, esto es 3 a la 3 elevado a la p sobre 3. Tendría 5 a la 3 elevado a la p, que esto bueno, quedaría así. Y acá tendría 2 por 3 elevado a la 2p. En esta parte de aquí abajo, yo tendría 2 a la 3 elevado a la p sobre 3. Luego tendría 3 a la 2 elevado a 3p sobre 2. Y luego tendría que 10 es 2 por 5 elevado a la 3p. Esto se traduciría como si yo tuviera 2p, 2 elevado a la 2p, 3 elevado a la p, 5 elevado a 3p, tendría 2 elevado a la 2p por 3 elevado a la 2p, y abajo tendría 2 elevado a la p, tendría 3 elevado a la 3p, y tendría 2 elevado a 3p y 5 elevado a 3p. Yo haría primero la multiplicación de los términos con bases iguales. Arriba me quedaría 2 elevado a la 4p, quedaría 3 elevado a la 3p, y 5 elevado a la 3p. Abajo tendría 2p por 2, 3p, me quedaría 2 elevado a la 4p, quedaría 3 elevado a la 3p, y me quedaría 5 elevado a la 3p. Son multiplicaciones, ¿verdad? Y por último, yo puedo hacer la fracción de bases iguales, que sería restar, o simplemente decir que voy a, ¿cómo se decía? Uy, se me fue el nombre. Voy a eliminar, voy a cancelar esto de aquí. Simplificar. Simplificar, gracias. Esa es la palabra que se me había ido. Y la tenía aquí. Por tanto, yo puedo decir que tendría 2 a la 4p menos 4p, 3 a la 3p menos 3p, y 5 a la 3p menos 3p. Esto me va a dar 2 a la 0 por 3 a la 0 por 5 a la 0. Esto sería 1 por 1 por 1. Y esto sería 1. Que podría decir directamente que aquí simplifico esto. Y todo me va a dar 1 sobre 1, que sería 1.
¿Por qué le di el 1? No entendí eso. ¿Cómo? ¿Por qué el 1 por 1? Eso no entendí. Ah, porque 2 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1. Todo va a ser elevado a 0 va a 1. Sí, cualquier cosa elevada a la 0 es 0. Es 1. Menos el 0. 0 elevado a la 0 está indefinido. Pero de ahí cualquier número que no sea el 0, elevado a la 0, es 1. O cualquier letra. Entonces puse 1 por 1 por 1 para demostrar que eso se transforma en esto, pero al final eso es 1. Entonces la respuesta es 1. Me habían dicho que les quedaba algo diferente, que les quedaba como un 10 por ahí. Lo que podían haber hecho es hacer que el 10 se escriba como 2 por 5. Y a lo que esté elevado se va a cada uno de sus factores, de sus múltiplos. Bien, ¿alguna pregunta? Este de aquí, por si tienen tiempo, por si quieren realizarlo, para que lo hagan en casa, lo vamos a ver igual la siguiente clase, para que lo practiquen, porque hasta aquí quedaría la clase de hoy día. Si no hay más preguntas. Profe, el taller es el jueves, ¿verdad? ¿O mañana? El taller es mañana. Entonces, esto es por si quieren trabajarlo, ya lo veríamos la siguiente semana. Así que no es algo urgente. ¿Y los grupos cómo? Los grupos los voy a separar con la herramienta automática que tiene Zoom. Que puedo hacer varios grupos de cierta cantidad de personas y Zoom los organiza automáticamente. La lección va a ser igual a la de la semana pasada, ¿verdad? Va a ser de la misma manera. No va a ser la misma porque es otro tema, pero... No, sí, obvio, me refiero al tiempo y a la forma. Sí, 2 horas para realizarlo. Muy bien. Por último, Plaza llegó, ¿verdad? Sí, Plaza sí llegó. ¿Y quién faltaba más? Perlaza, ¿me puso la asistencia? Sí, Perlaza sí. Muy bien. Con eso quedaría la clase de hoy. Ya nos veríamos el día de mañana para el taller. Igual si tienen preguntas de las tareas, me las pueden preguntar ahí. Porque la prueba va a ir de lo que vemos en el taller y las tareas.